Recuerden que la primera parte básicamente me está mencionando que haga el cálculo de una ecuación. Entonces dice, un punto se mueve de tal manera que su distancia. Bueno, entonces, un punto se mueve. Esa parte sabemos que hace referencia al lugar geométrico. O sea, no es necesario que me digan que voy a calcular un lugar geométrico. Con el simple hecho que se está moviendo, pues ya vemos que en realidad un punto no se mueve. Pero sabemos que la interpretación del lugar geométrico es una ecuación que está asociada a una gráfica, que está asociada a un punto, que es de coordenadas x, y, y como ese punto de coordenadas x, y está representando a todos los puntos que están sobre la gráfica, pues pareciera que se está moviendo el punto, como una marquesina cuando se va desplazando el encendido de los focos, ¿no? Pero no es que se mueva, simplemente es un punto que representa a todos. Y también va asociado a un comportamiento, y ese comportamiento precisamente es el que nosotros tenemos que plantear, y que ese es el que viene en el enunciado. Entonces, checando el comportamiento que nos están mencionando en el enunciado, me dice de tal manera que su distancia al punto B de coordenadas 3,5, entonces ya de ahí podemos comenzar con el planteamiento. El planteamiento, que obviamente es debido al comportamiento que está presentando de acuerdo a lo que me está mencionando en el enunciado. Entonces el planteamiento, debo describir que hay una distancia del punto P al punto B y que es igual a, sabemos que es un pleonasmo porque es quiere decir igual, igual es igual y el A también es igual. Obviamente en la toma de decisiones no vamos a escribir 3 veces igual porque eso sería algo grave algebraicamente hablando. O sea, sabemos que aquí cometieron un pleonasmo, pero pues no importa, o sea, sabemos nosotros interpretarlo. Y me están diciendo que es a su distancia del eje X disminuido en 2 unidades. Precisamente aquí está la situación. Fíjense como no hay una coma aquí. Como no hay una coma, entonces debo tomar toda la idea. En ningún momento me están diciendo distancia del eje X y aparte esa distancia está disminuida en 2 unidades. Eso es algo grave precisamente que ocurrió con el otro grupo, porque no me están diciendo que separe las ideas a través de esa coma. Ese fue el problema. Bueno, no fue problema, ¿no? Porque lo hicimos bien. Sin embargo, el resultado estaba pensado con la coma y no sin la coma. Ahorita lo vamos a ver y lo vamos a checar para que vean la gran diferencia que hay entre las dos situaciones. Entonces, ahora me están diciendo que hay un lugar geométrico que yo debo de encontrar, que es la distancia al eje X disminuida en 2 unidades. Todo eso va junto, no tiene coma. Si tuviera coma, va a ser otra situación que ahorita también lo vamos a explicar para que les quede bien claro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo voy a hacer? Pues primeramente ya sabemos que eso que escribí o que resalté con marcatextos, déjenles escribo otro marcatextos para que se vea la separación entre lo que voy a analizar disminuido en 2 unidades, muy diferente a esto, donde esa primera parte me está haciendo referencia que necesito calcular una ecuación. Entonces, ¿cómo es una distancia al eje X disminuida en 2 unidades? Bueno, pues vamos a verlo. Acuérdense que es la idea completa, no tiene coma. Si tiene coma es diferente, porque son 2 situaciones diferentes y no toda completa. Entonces me voy aquí a escribir el eje de las ordenadas, por aquí el eje de las abscisas, y me están diciendo que es el eje X. Por lo tanto, el eje X sabemos que no se llama eje X, su nombre es eje de las abscisas, pero pues bueno, sabemos que generalmente las X están sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, todos esos puntos me están representando una situación que es ese comportamiento. Están en el eje de las X. Por lo tanto, este primer punto yo pudiera decir que es de coordenadas menos 7,0, por ejemplo. Este otro punto yo pudiera mencionar como un ejemplo que es de coordenadas menos 3,0. Este punto que está por acá puedo decir que es de coordenadas 2,0. Este punto que está más hacia acá también podremos decir que es de coordenadas 9,0, etcétera, ¿no? Podemos escribir muchos ejemplos para detectar el comportamiento. Vuelvo a repetir. Me están pidiendo un lugar geométrico que está representado por un punto de coordenadas x, y. Pero yo necesito entonces ahorita representar un lugar geométrico específico donde lo estoy haciendo a través de aquí y donde sabemos que son 2 lugares geométricos diferentes. Uno es el que voy a calcular
donde aquí me están dando la premisa que este es el resultado, no lo sé. Y otro es el que tengo debido al comportamiento, que es una distancia al eje X disminuida en 2 unidades. Entonces, por favor díganme con sus palabras qué es lo que observan aquí. 39. 39, dime 39. Que la ordenada siempre es 0. Ok, entonces la ordenada siempre es 0. Eso es lo que yo observo. Acuérdense que ese es un comportamiento que yo estoy observando. El comportamiento que yo observo es que la ordenada siempre es 0. Y debido a que la ordenada siempre es 0, entonces hay dos maneras de interpretar este lugar geométrico. Acuérdense que estoy revisando este lugar geométrico. Todavía no calculo el lugar geométrico que me están pidiendo. Entonces, el lugar geométrico específico que viene de aquí tiene una característica que es que la ordenada siempre es 0. Por lo tanto, yo lo puedo interpretar a través de punto, o yo lo puedo interpretar a través de una recta, o yo puedo calcular la recta. O sea, puedo hacer todo eso, cualquiera de esas cosas las puedo hacer. Pero, ahora bien, para poder interpretar este lugar geométrico, acuérdense que va todo junto. Es la distancia al eje X disminuida en 2 unidades. Eso quiere decir que esos puntos que escribí ahí, esto está bien. Pero este solamente me da la primera idea, no me da la idea completa. Y ahí es donde viene la gran diferencia. Fíjense bien, ¿eh? Este lugar geométrico se representa a través de un punto que le vamos a llamar punto Q, y que ese punto Q es diferente al punto P, del punto P que me representa a todos los lugares geométricos. Ahorita estoy hablando de un lugar geométrico específico. Y este punto P me están diciendo que siempre es 0. Como siempre es 0 la ordenada, en la ordenada escribo un 0 y en la abscisa escribo una X, porque no conozco el valor de la X. Fíjense cómo el valor de la abscisa siempre va cambiando y sabemos que la abscisa se representa a través de una variable X, por eso lo escribo así. Sin embargo, también lo puedo interpretar a través de una recta. ¿Cuál es esa recta? Pues es una recta donde se cumple que la ordenada es 0. Y escribir que la ordenada es 0 es escribir que Y es 0. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es una recta. ¿Por qué es una recta? Porque es una ecuación de primer grado. Sabemos que es una ecuación de primer grado porque el exponente es 1 y porque tiene un término lineal en Y. Obviamente, teniendo solamente un término lineal, no es forzosamente que tenga X y que tenga Y. Con que tenga alguno de los dos es más que suficiente. Entonces, eso que está ahí ya es una recta. Y si se dan cuenta, esta recta está en la forma general. ¿Por qué está en la forma general? Pues porque está igualado a 1. Por lo tanto, esta es la ecuación de la recta. Pero también yo puedo calcular la recta. ¿Cómo la puedo calcular? Pues yo sé que la recta pasa por un punto, vamos a llamarle punto A, que es de coordenadas 9,0. Por ejemplo, si se dan cuenta, ese es un punto de los todos que puse como ejemplo. Este es uno. Obviamente pudieron haber elegido el 2,0, el menos 3,0, el menos 7,0. Cualquiera de ellos, no importa. Pero lo importante es que conocen un punto. Y ustedes también saben que estas rectas se llaman rectas horizontales. Y entonces díganme por favor cuál es la pendiente de las rectas horizontales. 34. 34, dime 34. 0 sobre 1. Ok, eso es algo que ya lo sabemos. No es algo que viene de ahorita. Es una situación que ya habíamos visto en la interpretación, donde todas las horizontales tienen 0 sobre 1. Por lo tanto, para yo calcularla, vuelvo a repetir, ya sé la ecuación de la recta y esto sale directamente del enunciado, pero también puedo calcular la recta. O sea, tengo 3 posibilidades diferentes. Si lo quieren ver así, 3 procedimientos diferentes, que no son procedimientos, son conceptualizaciones. Uno es directamente observar las coordenadas del punto, uno es directamente interpretar el enunciado y otro es calcular la ecuación de la recta conociendo el punto y conociendo la pendiente. Obviamente aquí necesito sustituir y voy a sustituir en algo que se llama forma punto pendiente. En la evaluación no tienen que hacer todo, solamente le estoy explicando las diferentes maneras de poderlo obtener para que cada quien decida cómo hacerlo, ¿no? O sea, eso ya es decisión de cada uno. Entonces la forma punto pendiente menciona que es la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto A
igual a la pendiente de las rectas horizontales multiplicado por la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto A. Obviamente a partir de ahí lo que continúa es la sustitución. Sabemos que no estoy sustituyendo la forma, ya estoy haciendo la sustitución numérica. Por lo tanto es la ordenada que no conozco menos 9 igual a la pendiente que es 0 sobre 1 multiplicado por la abscisa que no conozco menos la otra abscisa que es 9 y que obviamente ya me equivoqué porque escribí un 9 al principio y este 9 no va, este es de ordenadas y las ordenadas son ceros y ya. Y entonces habíamos dicho que algebraicamente por jerarquía de operaciones primero tengo que hacer esta división y esa división de 0 entre 1 me da 0 y 0 por lo demás, etcétera, ¿no? Pero habíamos dicho que como es una interpretación de una recta horizontal, este 1 va a realizar la operación inversa y este 0 va a multiplicar a través de una propiedad distributiva. Vuelvo a repetir, no se realiza lo de álgebra porque es una interpretación analítica. Ahí es donde el álgebra se adecua a las interpretaciones de los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso las matemáticas te interpretan, te representan, te analizan, te describen todos los fenómenos. Entonces, obviamente aquí tengo que comenzar con jerarquía de operaciones, donde me doy cuenta que puedo hacer esa resta y si a y le quito un 0, pues es y. Y luego me voy con operación inversa. Y operación inversa obviamente involucra la ley de los signos, porque voy a multiplicar positivos por negativos. Y entonces resulta que al multiplicar este 1 por la resta, obviamente me faltó también, bueno, no hay propiedad distributiva porque no se distribuye la multiplicación debido a que la multiplicación por 0 primero se hizo la resta, o sea que no hay multiplicación. Sin embargo, aquí sí habría propiedad distributiva porque el 0 multiplica a los dos. Entonces en el miembro derecho sí voy a escribir la propiedad distributiva y entonces me va a quedar que y es 0. Y si se dan cuenta es la misma ecuación. Esta ecuación que estoy calculando aquí es exactamente la misma ecuación que calculé por acá. Y el punto, pues ya saben que hace referencia a la interpretación del lugar geométrico considerándolo como un punto. Obviamente ese punto se desplaza. Obviamente este punto te representa todos los puntos que están sobre el lugar geométrico, o sea, sobre la gráfica. Bueno, entonces, fíjense bien, ahí viene la gran diferencia. La distancia al eje X es esto que acabo de decir. Pero resulta que la idea está junta porque no tiene coma. Como no tiene coma, este no es el lugar geométrico que me están pidiendo aquí. ¿Por qué no es? Porque no hay una coma. Si me hubieran dicho la distancia al eje X, coma, disminuida en 2 unidades, si hubiese sido el caso de esta coma, entonces en mi planteamiento escribo la distancia del punto P al punto Q, que precisamente es este punto Q, disminuido en 2 unidades. Pero si hubiese existido la coma, ese es el planteamiento que se debe de hacer cuando hablo de un punto, siempre y cuando hubiese existido aquí una coma, pero no existe. Ese planteamiento obviamente también obedece el planteamiento de la distancia de un punto a una recta. Acuérdense que también hay el otro. Y entonces aquí diría que la distancia del punto P al punto B va a ser igual a la distancia del punto P a la recta. ¿Cuál recta? Pues la recta que tengo aquí, disminuida en 2 unidades. Fíjense cómo, y se los voy a dejar aquí de manera explícita, el punto que estoy utilizando es X, 0 y la recta que estoy utilizando es Y, 0. Sin embargo, no existe el punto, perdón, no existe la coma. Como no existe la coma, este planteamiento es un error. Y es lo que les debe de quedar claro y lo que no pudimos observar en el grupo 8. Ahí les pediré luego al grupo 8 que vean este video. No lo pudimos observar por la única y sencilla razón que yo no sabía que este resultado lo había considerado el diseñador del ejercicio con la coma. Nunca le puso la coma.
Por lo tanto, el resultado que él da en el otro ejercicio, que creo que es el 10, pues no es. ¿Por qué? Porque el enunciado no tiene la coma, no tiene esta coma. Entonces, que les quede claro, y aquí lo voy a escribir. Este planteamiento obedece a distancia al eje X, coma, disminuido en 2 unidades. Entonces, este planteamiento con esta coma, sí está bien este planteamiento y sí está bien este planteamiento. Pero como no tiene coma, entonces el planteamiento no es ese. Y el planteamiento es el siguiente. Vamos a aprovechar que ya se va a acabar la vida. Esta separación de ideas, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero hay una separación de ideas. Como les decía, ¿no? Compré huevo, compré pan, compré queso. O sea, sí lo compré, pero son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Son cosas diferentes porque estoy haciendo un listado. Entonces, si yo primero digo la distancia al eje X, ya, esta es la distancia al eje X. Y a esa distancia, coma, ¿le vas a disminuir 2? Ok, entonces sí está bien este planteamiento. Pero no es ese el planteamiento porque no tiene esta coma. Y como no tiene esa coma, entonces lo que va a ocurrir es precisamente lo que dijo su compañera ahorita. Resulta que los puntos que están aquí, acuérdense que esos puntos me están representando al eje X. Pero esos puntos que están ahí no están disminuidos en 2. Y ahora viene la interpretación. Que esa interpretación la conozco desde que iba en la primaria y en el kinder. Díganme por favor, estos puntos que están aquí, ¿cómo le hago? Recuerden que esos puntos están representando una recta, Recuerden cómo esos puntos que representan una recta los disminuyo en 2. 21. 21, dime. Pues lo que se me puede ocurrir a mí es que estamos haciendo un antónimo de aumentar, ¿no? En este caso es disminuir. Ajá. Y como lo podemos aplicar aquí en geometría sería retroceder, porque estamos en horizontal. Ok. O también podría ser, por así decirlo, bajar. Exacto. Fíjense cómo dijo primero su compañero, retroceder. Pero retroceder, aquí no puede haber retroceder. ¿Por qué no puede haber retroceder? Pues porque es una línea infinita. Y si una línea infinita la retrocedes, pues no se ve. Porque una línea infinita siempre va al infinito y más allá. Por lo tanto, la única manera en que yo puedo ver disminuida es que entonces baje. Y estos puntos entonces no son, sino son puntos que van hacia abajo. Y hacia abajo, debido a lo que yo sé de todo lo que hemos visto de la primaria, ese obviamente tiene un sentido. Acuérdense que el sentido es derecha, es izquierda, es arriba y es abajo. Entonces, por eso él asoció la retroceder, se asocia con izquierda. Pero yo no puedo irme a la izquierda porque es una línea infinita. Como no me puedo ir hacia la izquierda, entonces para indicar el disminuido, entonces es bajar. Y ahí es cuando uno dice, oye, pero eso se oye medio raro, ¿no? Porque si tú estás diciendo que al eje X, al eje de las abscisas, lo disminuyes en 2, tú piensas que las abscisas son las que tienes que disminuir en 2. Pero no, porque por la experiencia que tienes, para que esto que está aquí se disminuya en 2, quiere decir que los debo de colocar aquí abajo, para que se vea en realidad que está disminuyéndose en 2. Por lo tanto, el lugar geométrico que me están diciendo, y que obviamente obedece al lenguaje, igual a su distancia del eje X disminuye en 2 unidades, o sea, no hay una separación, es la misma idea, se debe de considerar todo junto. Eso me lleva entonces a decir que este es el lugar geométrico. Este es el lugar geométrico que viene en el enunciado. Ese es el que yo debo de contestar, es el que debo de tomar en cuenta, perdón. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, puedo poner, por ejemplo, que este punto es de coordenadas 8
pero en las ordenadas es menos 2. ¿Por qué? Porque todos los puntos disminuyeron en 2. Pero yo no puedo decir disminuir hacia la izquierda, aunque esté diciendo abscisa, sino para que se vea que esto disminuye, tiene que ser hacia abajo. Es la única manera en que yo veo que toda la recta se mueve, porque si una recta la muevo para allá, insisto, no se ve, porque es infinita. No, un segmento sí se ve que lo muevo para acá, hacia la izquierda, pero porque es finito, determinado por 2 puntos, pero una recta no se ve. Debido a esas circunstancias, entonces la interpretación cambia. Pero vuelvo a repetir, todo es del lenguaje español. Podemos aquí decir otro punto. Perdón, este es menos 8. Disculpen, este es menos 8 porque está a la izquierda. Y este punto podremos decir que es el 0, menos 2. Que tenemos otro punto que es el 5, menos 2, etc. Y entonces, ¿qué observan con sus ojos de la cara? 39. 39, dime 39. Que la ordenada siempre es menos 2. Exacto, pero entonces ya cambió. Fíjense cómo ya cambia la interpretación de acuerdo a lo que yo estoy observando. Y 21. Y insisto, dime. Se comió el signo del 8 otra vez. No me lo comí, es que le di control Z y por eso se movió, ¿no? Pero bueno, está bien. O sea, qué bueno que me lo dijiste, porque si no se iba a quedar así y ya luego en la grabación, si alguien no lo detectó, pues pudiera pensar, pero ¿por qué lo convirtió ahora en 8, no? Que es mucho lo que luego dicen, pero ¿por qué lo convierte? No es convertir, ¿no? Todo tiene una razón, que son conceptos. Y si no, fue una imprecisión al oprimir varias veces el control Z, ¿no? Entonces lo que me dijo su compañera es que la ordenada siempre es menos 2. Eso implica que entonces yo puedo hacer lo mismo. Puedo hacer la interpretación como un punto, puedo hacer la interpretación como una recta, o puedo calcular la recta. Esas tres son 3 procedimientos que obedecen a 3 conceptualizaciones diferentes. El primero es que el punto que voy a considerar en el enunciado que no tiene coma debe ser el punto. No sé cuál es la abscisa, pero siempre sé que es la ordenada menos 2. ¿Cuál es la otra? La ordenada es menos 2. Y por lo tanto, si yo escribo la ordenada es menos 2, esto que está aquí está mal. ¿Por qué está mal? 21. Dime 21. Le falta el 0, ¿no? ¿Dónde? Porque no lo... Es y es igual a 0 menos 2. No. ¿Alguien más? 36. 36, dime 36. Hola, 0 de 2. No te oí, Entre perdón. menos dos. Otra vez no te oí. 36 no te oí. Que es y igual a 0, bueno, 0 sobre menos 2. No, eso no es. ¿Alguien? 7, dime 7. Y es igual a menos 2,0. No, tampoco. ¿Alguien más? ¿Por qué eso está mal? 39. 39, dime 39. Y es igual a más 2 igual a 0. No. Y más 2 igual a 0. Ok, y para que tú me puedas decir que y más 2 es igual a 0, ¿por qué supiste que debe ser y más 2 igual a 0? ¿Alguien me puede decir? 34. 34, dime 34. Porque tiene que estar en forma general. Y tiene que estar Exacto, igualado a 0. debe estar en forma general, esa es la razón. Acuérdense que todo viene por conceptualización, o sea, ya les había dicho, ¿no? La ordenada es menos 2, pues está bien escrito, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque entonces entramos a la conceptualización de geometría analítica, y en geometría analítica sabemos que siempre no hay no hay que se me olvidó, que es que me distraje y no, fue una imprecisión y ni modo, ¿no? Porque debes de estar siempre concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que debe de ser forzosamente la forma general. Y para que sea la forma general, obviamente debemos de utilizar las operaciones inversas. Y si usamos operaciones inversas, sabemos que la recta es y más 2 igual con 0. Y fíjense cómo aquí entonces ya se pierde todo lo que decía el enunciado, ¿no? Porque el enunciado mencionaba el eje X, y resulta que el eje X ni siquiera aquí aparece la X, y luego menciona disminuido, y pues peor tantito, aquí no dice disminuido. Entonces fíjense cómo, o sea, la interpretación no les va a dar directamente el resultado. Tienen que pasar a través de un proceso cognitivo, donde ese proceso cognitivo se llama analizar.
¿Y qué es analizar? Analizar es observar. Acuérdense que observar y mirar es diferente. Observar es detenidamente. Ya que observaste, asócialo a los conocimientos bien aprendidos y a tu lenguaje español que aprendiste bien. Y después de todo eso, entonces ahora sí, asócialo a lo que está ocurriendo para que puedas dar una conclusión, un juicio, una estrategia, un planteamiento. No lo sé. Por eso es importante que entiendan que es analizar, que es razonar, que es observar, y que no todo se obtiene directamente del enunciado. Este enunciado te declara un comportamiento, pero ese comportamiento tú lo tienes que analizar si hay una coma. Pero si no hay una coma, entonces lo tienes que analizar sin la coma. ¿Qué hace la coma? Pues en español nos enseñaron que separa las ideas, que es lo mismo, pero son ideas separadas. No va todo junto. Y precisamente aquí estamos hablando de una igualdad entre la distancia quitándole 2. La igualdad entre una distancia quitándole 2. Pero a ti no te están pidiendo eso porque aquí te dicen la distancia es de que x disminuye en 2 unidades. Va todo junto, no va separado. No va separado. Por eso el lugar geométrico lo tenemos que declarar todo junto, no separado. Y entonces, solamente para concluir, que es algo que ya saben hacer, para calcular la recta, sabemos que vamos a utilizar un punto P, digamos que ahora vamos a utilizar el punto menos 8, menos 2, que es el punto que está a la izquierda. Acuérdense que hace rato utilicé el punto que estaba a la derecha, simplemente porque es un punto, no necesito más. Y obviamente ya sabemos que la pendiente de las rectas horizontales siempre es 0 entre 1. Acuérdense que son 3 formas diferentes de calcular este lugar geométrico, como ustedes quieran, ¿no? Existen las 3 opciones. Dime. ¿No tiene a nadie en la sala de espera? Ah, no lo sé. Yo ya según había visto que no. Ah, sí, todavía hay 3. Dios te pague por avisarme. Sí, es que de hecho por eso luego me espero para que todos se conecten. Cuando veo que ya son 20 y muchos y ya nadie más se conecta, pues ya los agrego a todos para que sea más rápido, ¿no? Si no, tengo que estar agregando a cada ratito. Pero bueno, sí, también puede haber ahí alguna situación que no se hayan podido conectar a tiempo por lo que sea, ¿no? Bueno, entonces aquí obviamente necesito sustituir. Dime. Entonces, usando cualquiera de las 3 formas que existen, va a salir el mismo resultado. Ajá, pero acuérdate que este planteamiento es por un punto. Y gracias a ese planteamiento, entonces tú vas a escribir, me voy a ir adelantando, tú vas a poder escribir un planteamiento que va a obedecer a una distancia del punto P al punto B. Esto es lo que te están preguntando en el enunciado, que va a ser igual a la distancia del punto P al punto Q. Ve la diferencia entre los planteamientos. Este planteamiento te considera la coma, por eso va separado. Este planteamiento no te considera la coma porque ya estoy encontrando el lugar geométrico que está disminuido en 2 unidades. Por eso los planteamientos son diferentes, cuando tienes coma y cuando no tienes coma. Pero vuelvo a repetir, este planteamiento se utiliza cuando tú determinas a este lugar geométrico a través de un punto. Pero si no lo determinas a través de un punto, entonces el planteamiento va a obedecer a que es la distancia del punto P al punto B igual a la distancia del punto P a la recta. Pero ahora, ¿qué recta va a ser? Pues precisamente esta recta que obtuve aquí o esta recta que ahorita voy a calcular y que esta es la misma. Acuérdate que hace rato también hice lo mismo. O sea, puedes calcular la recta de una manera o la recta de otra manera, pero en los dos resultados te da lo mismo. Este planteamiento es para este planteamiento donde tú consideras que la idea va separada debido a una coma. Cuando no está separada, que es el caso, entonces lo que haces es escribir el lugar geométrico, que es este, representado por este punto, o el lugar geométrico representado por esta ecuación, cuando tú haces el planteamiento a través de la igualdad entre la distancia de un punto y de un punto a una recta, o entre la distancia de punto a punto y la distancia de punto a punto. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, dime. ¿Por qué uso de punto P menos 8, menos 2? Porque tú vas a sustituir en la forma, aquí ya no terminé de escribir, en la forma punto pendiente. Y acuérdate que la forma punto pendiente se utiliza para calcular la ecuación de la recta.
Y esa ecuación de la recta, para que tú la puedas calcular, se basa en que conoces un punto y conoces la pendiente. ¿Cuántos puntos conoces? Pues conoces todos los que tú quieras. Escogí este porque se me ocurrió. Hace ratito ya te había mencionado que el punto que escogí fue el 9,0, que fue el último que yo declaré. Pero tú puedes utilizar el punto que quieras. O sea, si conoces todos los puntos, pues usas el que quieras. No uses solamente un punto. Inclusive, pude haber utilizado la forma 2 puntos. Porque en la forma 2 puntos necesitas 2 puntos. Si conoces hasta 3, entonces no importa. ¿Por qué me decidí utilizar la forma punto pendiente? Porque para fines de explicación, esta es importante. El cómo sepas utilizar la pendiente vertical, que es 1 entre 0, o la pendiente horizontal, que es 0 entre 1. Por eso me voy siempre por ahí, porque es algo que te puede detener cuando estás realizando tus ejercicios, que no sepas cómo calcular ecuaciones de rectas verticales o de rectas horizontales, porque es una interpretación. ¿Sale bien? Ok, entonces hacemos la sustitución de la fórmula. La sustitución de la fórmula sabemos que es la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto que sí conozco. Vamos a cambiarle de nombre porque sabemos que el punto P se utiliza para todos. Vamos a ponerle como acá punto A, para llevar una cierta coherencia, un cierto respetar el modelo, por decirlo así. Entonces aquí es la ordenada menos la ordenada del punto A es igual a la pendiente de la recta horizontal. Sabemos que todas las horizontales tienen esta pendiente por acuerdo, que multiplica a una abscisa menos la abscisa del punto A. Y por lo tanto, entonces, yo ya puedo realizar la sustitución. Esa sustitución, vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo por fines didácticos, no porque quiero que en la evaluación me hagan las 3, ¿no? O sea, con que me hagan una de las 3 es más que suficiente, ¿no? No es necesario las 3. Pero en algún momento nos van a poder hacer esta, por eso es bueno que se las explique. Entonces aquí es la ordenada menos la ordenada del punto A, que sabemos que es un menos 8, por eso estoy incluyendo un paréntesis que me indica la multiplicación, y esto es igual a la pendiente de la recta horizontal, que es 0 entre 1, entre una abscisa menos, otra vez me equivoqué, porque este no es 8, este es 2, dime. Ok, ¿qué número de lista tienes? Ok, 31, va que va. Sí, eso me gusta, que ya están bien giritos y me andan viendo mis imprecisiones, pero está bien, ¿no? O sea, es parte de lo que ustedes deben estar siempre observadores para detectar sus imprecisiones. Si detectan las mías, pues más fácil van a detectar las suyas, ¿no? Bueno, eso se espera, ¿no? Entonces aquí es una abscisa menos la abscisa que sí conozco, que es menos 8, por eso agrego el paréntesis y aquí escribo el símbolo de agrupación. De aquí ya saben que algebraicamente primero debo de hacer la resta por jerarquía de operaciones, pero aquí no la voy a hacer, sino voy a utilizar la ley de los signos, precisamente por este menos por este menos. Después de la ley de los signos voy a utilizar la operación inversa, porque este 1 va a multiplicar a los de acá y este 0 va a multiplicar a los de acá. Y obviamente viene una jerarquía de operaciones, pero esa jerarquía de operaciones se utiliza porque no puedo sumar estos, no porque haga primero esta. Ahí también es como que raro, ¿no? Y debido a eso es la propiedad distributiva, donde la propiedad distributiva obviamente también tengo que considerar a la ley de los signos. Distributiva. Y entonces me queda que y más 2 es 0. ¿Por qué? Porque este 1 multiplica los 2 y este 0 multiplica los 2, por lo tanto te queda en el miembro derecho solamente 0 y en el miembro izquierdo obtienes la parte que ya habías visto desde antes. Entonces cualquiera de estas dos formas, de estas dos maneras, perdón, cualquiera de estos dos procedimientos te lleva al mismo resultado, que es la ecuación de la recta, y que aquí no es propiamente hacer un procedimiento, sino más bien es observar qué es lo que está pasando. Lo que tú observas obviamente proviene del enunciado que nos dijeron, la ordenada siempre 0, y esta ordenada, perdón, y este lugar geométrico surgió porque el eje de las abscisas lo disminuiste en 2, pero esa disminución en 2 no quiere decir que se está yendo hacia la izquierda, quiere decir que se está yendo hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Porque es la única manera de ver que se disminuye esta recta de alguna forma, lo cual ya es
una conceptualización de la primaria. O sea, si mueves a la izquierda se tiene que ver que es a la izquierda. Y eso ya luego tiene ciertas complejidades, porque cuando en matemáticas, cuando llegues a la superior, te digan que el tiempo se mueve a la izquierda y a la derecha, vas a decir, pues no se puede. Y te dicen, sí, también se puede mover el tiempo para arriba y para abajo. Y es cuando surgen las multidimensiones que tanto se manejan en tiras de series de superhéroes y cosas por el estilo, ¿no? Que bueno, tiene su fundamento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y que les quede claro esta situación, porque esta es de suma importancia para el entendimiento del planteamiento. Como esto tiene coma, separo la distancia de la resta. Cuando tiene coma, separo la distancia de la resta. Pero como en el ejercicio no está incluido una coma, entonces el lugar geométrico tiene que incluir esa característica, que es el eje de las abscisas disminuido en 2. Entonces este lugar geométrico te está representando el lugar geométrico disminuido en 2. Por eso solamente igualo las distancias. Esta recta te representa esta recta que está disminuida en 2. Por eso solamente igualo las distancias. Y de ahí va a surgir que el resultado que a ti te dé con este planteamiento, debido a este lugar geométrico, no tiene nada que ver con este planteamiento debido al lugar geométrico. Muy seguramente este planteamiento les va a llevar este resultado que está aquí, porque es lo que detectamos en el otro grupo, pero no es así, porque lo que yo debo de calcular es así, porque viene junto a la idea. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta al respecto? Solamente para aclarar, estos dos planteamientos te van a llevar al mismo resultado, que muy seguramente es este. Y estos dos planteamientos, debido a este lugar geométrico, te van a llevar al mismo resultado ellos dos, pero que obviamente va a ser diferente al que nos están dando como respuesta del ejercicio. Bueno, sí, del ejercicio, porque no es aplicación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Eso mismo ocurrió en el ejercicio 10? Sí, eso mismo ocurre en el ejercicio 10, que aquí no hay coma. Y como no hay coma, entonces esta no es la interpretación, sino la interpretación es esta, y esa interpretación es la que yo tengo grabada en el video. Y que mis chicos de